Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amo Onga Coxe. Hoy es viernes y como ya saben, como siempre se los he dicho, hoy es viernes de aprender otra nueva palabra en náhuatl. Ya sé, ya quizá los cansé, siempre les he dicho que vamos a empezar con lo básico, que no sé qué tantas cosas. Hoy serán dos palabras que creo yo que sí son como de uso diario, de uso de todos los días, a cada momento, a cada rato. A diferencia de las otras, esta creo que sí se repite con mayor frecuencia durante una rutina de cualquiera. Es una palabra que todos usamos, que todos sabemos decir, que todos conocemos y que es importante saber decirlas. ¿Cuál creen ustedes que sean estas dos palabras que toda persona las usa, las habla y a cada momento las dice? Algunas nos puede llegar a molestar, no creo. Eso depende de la situación en la que nos encontremos, ¿verdad? Porque estas dos palabras, así como pueden ser muy hermosas, pueden igual como derrumbarte en cualquier momento. Si ya saben cuál es, vamos a aprender a decir no y sí. ¿Verdad? Exactamente, como se los dije, estas palabras pueden ser, una puede ser muy buena y otra quizá puede ser muy mala. Esto pues por el contexto en el que las estés planteando. Vamos a empezar con la, creo yo que es como más positiva. Sí, es positiva, no es más positiva, es positiva. El sí, que en náhuatl sería quema. Sí, quema. No es que queme, del verbo quemar, de que te queme. No. Quema igual a sí, para que no haya alguna confusión y que vayan a decir que yo les dije que eso quemaba. No. Se parece, suena igual, pero significa lo mismo. Quema del verbo quemar, sí, es igual a quema. Es una palabra fácil, una palabra que conocemos, una palabra que utilizamos todos los días y que es importante saber decirle. Así que ya saben que si por ahí les hacen una pregunta y ustedes tienen que decir sí, pues ya saben que pueden decir quema. No es de que te queme, es de que sí, si quieres, sí lo haces, sí lo vas a hacer o sí porque sí. Y la otra que es negativa, o bueno, no creo que es negativa por decirlo así, es no. Esto igual por ahí hay una palabra que dice hay que saber decir no. No sé para qué, pero por ahí está el hay que saber decir no. Siempre estamos acostumbrados a decir sí para quizá no molestar a la persona o a lo que te lo esté haciendo, pero es muy importante saber utilizar estas dos. Así que no es amo, como del amar o del amo, sí, amo. Solo imagínense por ahí para que les sea más fácil. Yo te amo y le quitan el yo te y solamente el amo. Amo igual a no. Son fáciles, ¿verdad? Y que igual ahí puede existir alguna confusión, ¿verdad? Si ustedes quieren responder que no, que en él, que no van a jalar, que mejor ahí la dejan, pues amo, no más, mejor hasta aquí y yo no voy a hacer eso. Y pues no, ya hazle como quieras, ¿verdad? Así que ya saben cómo emplear estas dos palabras. Estas sí son más sencillas de las que hemos estado aprendiendo. Y aquí son más esenciales, son de la canasta básica que nosotros podemos usar al momento de hacer una conversación. En cualquier momento puedes decir sí, en cualquier momento puedes decir que no. Y son palabras que todos necesitamos decir en algún momento. Ahí por ahí, no sé, tú te encuentres, no sé cómo decirlo, te encuentres en una situación en donde tengas que contestar que sí o que no, pues ya sabes, quizás si no te quieres escuchar muy gacho y en decirle que no, pues dile amo y ya te vas por ahí y ya y se quedó con la duda, ¿verdad? Pero no lo hagan, mejor sí díganle bien, ¿verdad? Entonces ya saben, es una palabra fácil, son dos palabras fáciles. Creo yo que siempre aprendemos dos palabras, ¿verdad? Ahí por ahí ya me di cuenta de eso, así que voy a tratar de que sea una sola palabra, pero es que en verdad es como un poquito difícil explicar solamente una palabra sin ponerlo como en contexto, sin ponerlo con otra palabra que haga complemento a esta para que pueda significar tal cual, por decirlo así. Igual sí hay palabras como, no sé, las partes del cuerpo, que ahí igual más adelante vamos a aprender, que quizás solamente es una palabra sin necesidad de usar
como otras para que lo complementen. Así que ya saben, quema es sí, no es que te queme, es que sí. Amo es que no, amo, no, no es, nel. Y para que se les haga más fácil, ya acuérdense el del yo, te amo, eliminen el yo, el te, solamente el amo. Amo, quema y amo, sí y no. Espero que les haya gustado este video. Ya saben cómo decir sí y no y sí y viceversa. Ya saben lo que tienen que hacer, compartir este video, compartir con sus amigos, con sus familiares, con los que ustedes quieran, para que esta lengua llegue a más personas y más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua, ¿verdad? Ese es uno de nuestros objetivos y esperamos lograrlo con su ayuda. Así que ya saben, ayúdenos a compartir este video para que juntos hagamos de Mexicame una gran aventura. Somos Mexicame, amo Onga Goxe.